tesis a debatir. El antiespecismo, InfoSlide. El antiespecismo es un posicionamiento político que rechaza la opresión e ideología especista y por ende lucha por la igualdad de animales, reparando en las relaciones de dominación que los humanos hemos impuesto a los demás animales. La feminista Carol J. Adams, precursora del feminismo antiespecista, explica que aquellos a quienes no comemos están determinados por la política patriarcal de nuestra cultura, considerando que para esta ideología el cuerpo de los animales es visto como objeto de consumo al igual que el de una mujer. La tesis a debatir entonces es, Pucho. Esta casa cree que el feminismo será antiespecista o no será. Entonces ahora vamos a mandarles a salas pequeñas a los equipos para que cuenten con los 15 minutos de preparación. Ya está el tiempo fijado, apenas terminen los 15 minutos vuelven para acá y empezamos el debate. Mucho éxito a todos los equipos. Sí, claro. Buenas tardes a todos y buenas noches. En este caso yo soy Steven Márquez de la Plata, voy a ser su juez principal y también me gustaría en este caso que mi panel se pueda presentar. Si se encuentran aquí, Diego y Yanna. Sí, partiro. No sé si me veo realmente. Ay, no veo. Ya. Hola, me llamo Yamna y voy a ser tu jueza en esta instancia. Espero que sea un muy buen debate y que sea muy peleado. Y eso, me identifico con pronombres femeninos. Hola, mi nombre es Diego Vázquez, soy el juez panelista de esta ronda. Ando con Yoki porque tengo un pelo hecho desastre. Espero que este debate sea una instancia de puro aprendizaje y que obviamente abunde el respeto. Y mis pronombres de preferencia masculinos, por favor. Gracias. Perfecto. En este caso también mi pronombre es de preferencia a él. Y me gustaría en este caso que las cámaras presentes me digan en qué orden van a dar sus discursos, sus nombres y pronombres. Okay. Primero la Cámara Alta de Gobierno. Hola, soy la primera oradora de la Cámara Alta. Mi nombre es Kiara y mis pronombres son indiferentes. Me da lo mismo como prefieren llevarme. Hola, buenas tardes. ¿Me confirman si se escucha bien, por favor? Sí, se escucha bien. Sí, bueno, mi nombre es Vicente Correa, seré la segunda persona en este caso de la Cámara Alta de Gobierno y mis pronombres también son irrelevantes. Perfecto. La Cámara Alta de Oposición. Buenas tardes, yo soy James Cuya, voy a ser el líder de oposición, mis pronombres son masculinos. Perfecto, vicelíder de oposición. Yo soy Joaquín Prado y mis pronombres son masculinos. Correcto. Ahora la Cámara Baja de Gobierno. Hola, buenos días, tardes con todos. Mi nombre es Johan, pronombre él, extensionista. Látigo de Gobierno. Y como látigo estaré yo, Sergio Mendoza, con pronombre él, aunque se puede referir a mí como deseen. Perfecto. Y por último, y no menos importante, la Cámara Baja de Oposición. Luis Guerra, extensionista. No tengo pronombres de preferencia. Látigo de Oposición. Hola, Génesis de la Cruz y soy indiferente. ¿Me podrías repetir el nombre, por favor? Claro, Génesis de la Cruz. Perfecto. Perfecto, en este caso me parece que todos tienen buena conexión a internet y todo está listo. En este caso ya podríamos dar paso al inicio de sus discursos. Recuerden que en este caso los spoils van a ser por el chat, pero al comienzo de cada discurso les recomiendo que puedan también decir por su cuenta, si los prefieren también hablados. También recuerden hacer una cuenta regresiva, en este caso sería lo ideal, de 3, 2, 1, para que sepamos cuándo empezar a contar el tiempo. Sin nada más que añadir, damos paso en este caso a Kiara para que inicie su discurso. Muchas gracias. Mi discurso comienza en 3, 2, 1. Ok, entonces el feminismo antiespecista lo vamos a entender como el cambio de paradigmas que se materializa en la equidad de género que históricamente se ha considerado como femenino. Y obviamente vamos a entender tanto a personas del género femenino como a personas que se le asignó este género al nacer, debido a que estas personas, aunque
independiente de que no se consideren del género, nacieron con, y entonces han tenido o tienen la capacidad reproductiva, que es algo importante que el feminismo toca, sobre todo en la segunda ola y la tercera ola también. Y voy a explicar cómo todo esto implica que si no es antiespecista no podemos considerarlo como feminismo. El primer argumento sería la consistencia de esencia. La esencia básicamente es algo que es un atributo de este concepto y que si le quitamos ese atributo deja de ser ese concepto, o sea, deja de ser feminismo en este caso. Básicamente estamos siendo completamente hipócritas al no considerar los animales no humanos, ya que una vaca o un perrito o de cría y etcétera, como los animales que son considerados como hembras, son igual o más oprimidos que las mujeres humanas, por decirlo así. Y esta hipocresía es importante, porque la hipocresía nos perjudica en la narrativa y entorpece el objetivo del feminismo. O sea que si nos preocupan también las mujeres y las personas trans, pero vamos a llamar como hembras, en este sentido, entonces, necesitamos lograr un objetivo del feminismo y se entorpece al tener una hipocresía, al no estarnos preocupando de un gran conjunto de animales que están siendo oprimidos también por cómo nacieron. Y en este sentido estaríamos, de nuevo, como yendo en contra de lo que quiere buscar el feminismo. Que el feminismo en general busca cambiar la sociedad en todos los ámbitos donde social y biológicamente hemos sido oprimidos. Por eso también es un aspecto a la hipocresía. Nuestro segundo argumento sería sobre la consistencia moral del trato animal. O sea que tenemos una contradicción de cómo tratamos a ciertos animales con respecto a otros. Y eso también es una falta de equidad y de igualdad que se ve en el reino animal, así como vemos también en las sociedades de hombres, mujeres y personas no binarias. Por tanto, necesitamos seguir consistentemente morales para, uno, evitar las críticas de personas que están en contra del feminismo, que obviamente es una causa completamente válida. Dudo que se quiera debatir esto en cámaras, pero si se quiere hacer, de cualquier forma se puede discutir porque esto es válido, aunque no lo voy a tocar en este punto porque no creo que sea necesario. Hemos sido oprimidas históricamente, tanto como actualmente, y de todas formas, si es que no consideran, o si la Cámara contraria quiere considerar de que no somos oprimidas actualmente, sí podemos estar completamente de acuerdo de que las hembras y los animales en general, pero sobre todo las hembras, están siendo explotadas en el mundo animal, básicamente porque a las hembras o a las vacas, a las perritas, a todos estos animales que tienen como función reproductiva, usualmente se les explota durante toda su vida. En cambio, a los machos usualmente se les considera el matadero. También sufren, obviamente, pero no son explotados constantemente por lo que producen, sino que son un poco más desechables en este sentido, entre comillas, o sea que mueren y sufren en cantidad mucho menos, por lo mismo, porque es una menos cantidad de tiempo. Nuestro tercer argumento sobre la responsabilidad moral, debido a que nosotros tenemos voz. Todo lo que estos animalitos conocen básicamente es sufrimiento y no pueden cambiar su situación porque no pueden hablar con sus oprimides, que son en este caso la especie humana. En cambio nosotros, las mujeres y las personas con capacidad reproductiva o que han tenido capacidad reproductiva, tenemos la voz y tenemos la opción de cambiar nuestro entorno y cambiar el entorno de estos animales, mientras que los animales están aún oprimidos aún más por no tener esta capacidad de poder cambiar su situación. Además, que si nos damos cuenta por uno de los argumentos que mencioné actualmente, de la inconsistencia moral entre los animales, de cómo tratamos, nos damos cuenta que, por ejemplo, los animalitos como los perritos y los gatos, que no están, o que vemos mal que se les maltrate y no a los otros, usualmente es porque tenemos un acercamiento más a estos animales como los perros y gatos, y por tanto tenemos que acercar sí o sí a los animales de granja también, para que se beneficien de nuestro cuidado, así como lo hacen los perritos y gatitos, porque también lo necesitan. Cuarto argumento, y esto para que no les diga la bancada contraria de que tenemos que priorizarnos como mujeres, que ya les expliqué por qué no es así, entorpece el movimiento. Y antes de eso le voy a dar el punto a Luis, rápido. Vale, Clara, el votante promedio informado está internalizado, está consciente de lo que tú estás hablando en tu carga argumentativa. Rápido. Esa era la pregunta. Ok, sí, usualmente sí lo están, y si no, de cualquier forma, el feminismo también, como dije antes, tiene una finalidad de cambio de paradigmas, y por tanto también hace activismo. El activismo es una parte también muy esencial, muchas gracias por recordármelo, gracias por hacerme el favor, una parte esencial del movimiento, y por tanto no podemos dejarla de lado. Luego, el cuarto argumento sobre el sufrimiento, y antes de que se lo diga de nuevo la bancada contraria de que deberíamos priorizarnos como humanos, no porque, como argumenté ya anteriormente, los animales sufren igual o más aún que cualquier mujer o hembra, entre comillas, de nuestra sociedad,
y por tanto no deberíamos priorizarnos, sino que deberíamos mantenerlas dentro del movimiento. O sea que luchamos también por los derechos sociales de nosotras como nosotros que somos parte del movimiento feminista, y también por los animales que están oprimidos en ese sentido. Y que esto no es excluyente con el interseccionalismo, también en caso de, porque sí o sí lo van a sacar en otro lado. Como decía la definición del feminismo, el feminismo no es feminismo si es que no considera todas las ramas de opresión que tenemos en nuestra sociedad y fuera de ella. Así que antes de que me digan de que tenemos que considerar otras cosas, el feminismo de por sí, por definición, ya considera todas las opresiones que van dentro de los pueblos indígenas, dentro de los pueblos racializados, dentro de las clases sociales. Y en este caso también tendríamos que incluir por consistencia moral y por consistencia de pensamiento y de rama de pensamiento del feminismo a los animales no humanos. Y como último argumento, que es el imperativo de conducta política humana. Este es el sexto argumento, por favor no se les olvide que tenemos una gran carga argumentativa, y es que un grupo que reconoce las estructuras de dominación presentes en la sociedad genera mecanismos de lucha, concientización, reparación, estabilización y acercamiento a lo justo, lo que se considera como justo. Cuando el feminismo se enfrenta al reconocimiento de un nuevo mecanismo de opresión con similares características, llevado a cabo generalmente por el mismo grupo y contra otros seres sin capacidad de defenderse, estamos reconociendo al mismo tiempo entonces que como vemos estas mismas características en nuestra sociedad, tenemos que expandir nuestro círculo, como también se expandió el círculo en algún momento. Por ejemplo, en principio el feminismo era para mujeres blancas de clase alta, luego el feminismo era para mujeres blancas de usualmente todas las clases, luego el feminismo era para mujeres blancas, el feminismo era para mujeres de todas las clases, pero también luego se agregaron a las personas racializadas, y así tenemos que ir expandiendo el círculo a medida que vamos encontrando los mismos sistemas de opresión a todo un género o un grupo determinado que tenga estas características oprimidas. Por eso y mucho más, gracias. Perfecto, agradecemos el discurso de la primer ministro de gobierno, y en este caso damos paso al líder de la oposición a su primera palabra. Recuerde aprobar el micrófono y una cuenta regresiva para empezar a contar el tiempo. Hola, gracias. Antes de empezar mi discurso, quería agradecer y dedicarle, pues no creo que mi discurso sea lo suficientemente bueno para demostrar el agradecimiento que le tengo a mi sociedad de debate y a toda la gente que confió en la creación de este proyecto. Los amo demasiado. Y bueno, aquí estamos haciendo lo mejor que se puede. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1, ya. Panel, hablando sobre lo último que había mencionado la Cámara Alta de Gobierno, ¿no? Nos dice que ese tipo de feminismo o el decir que el feminismo será antiespecista o no será, en realidad nos está acercando a lo que es justo, pero nosotros creemos, y se lo demostraremos a través de nuestro caso, cómo es que lejos de acercar a las personas, está alejando a las personas, ¿no? También en el caso de la Cámara Alta de Gobierno, en general, les está atribuyendo cosas al antiespecismo, nos está diciendo por qué el antiespecismo es bueno, pero nadie está en contra de oposición. A través de nuestro caso les dirá por qué genera en realidad más obstáculos al feminismo, más obstáculos a las personas que quieren ingresar a las filas feministas, y en ese sentido se va a basar nuestro caso. También nos habla, bueno, cabe recalcar también que tener una gran cantidad de argumentos no significa que todos estos sean relevantes o probables. Por ejemplo, el de que los animales tienen voz, pues nos dice que el feminismo tendría que darles esa voz, pero eso en realidad es justificable desde un punto de vista veganista, animalista, ecologista, y nadie dice que las personas no puedan ser partidarias de este tipo de ideologías. Pueden serlo, pero también al mismo tiempo pueden ser feministas, o pueden al mismo tiempo no ser feministas, o las feministas pueden ser tanto veganistas, animalistas, ecologistas o lo que sea, y seguir siendo feministas, ¿no? En ese sentido, la Cámara Alta de Gobierno hasta ahora no nos ha explicado por qué tendría que ser excluyente en ese sentido. Cuando nos dice que es para evitar críticas de las personas que no están relacionadas al feminismo, pues crítica siempre va a haber, independientemente de cuál sea la ideología política, pero creemos que el feminismo en específico tiene la suficiente fuerza y los suficientes argumentos como para que todos esos beneficios que nos está trayendo no sean deslegitimados solamente porque un grupo de feministas pues deciden no ser antiespecistas. No nos parece que este punto deslegitime todo el beneficio que tiene el feminismo lo suficiente como para que las personas puedan decir, las feministas están equivocadas porque no son antiespecistas, ¿no? En el punto de la coherencia, yo creo que la coherencia de las personas con lo que están profesando en el caso del feminismo es algo que se construye, porque la deconstrucción del machismo, por ejemplo, que es contra lo que lucha el feminismo, es algo progresivo. Yo creo que la deconstrucción de las personas que creen que los seres humanos son superiores o que podemos
o que tenemos el derecho de consumir y explotar a los animales, también es un proceso de deconstrucción. En ese sentido, no creo que la coherencia sea algo totalmente inmediato, ya que es un proceso que demora y es duro para muchas personas. Entonces no podemos simplemente rechazar a las personas de decirle, oye, tú no eres feminista porque no eres antiespecista. Oye, este feminismo no sirve porque no es antiespecista. ¿No? En ese sentido, creo que el de construirse es un proceso progresivo y por eso deberíamos dejar a las personas decir, oye, yo sí soy feminista porque estoy de acuerdo con todas las ideas feministas, pero me cuesta un poquito más pues terminar de no consumir productos animales o tratar de no comer animales. No es que de plano se rechace a esas personas por ese sentido. Después, cuando dicen que no ser antiespecista, que el feminismo no sea antiespecista, en realidad lo entorpece, nosotros creemos que en su mundo lo entorpece, ya que de plano evitas que nuevos miembros ingresen al feminismo o se consideren feministas debido a que les cuesta un poco más ser antiespecistas, ¿no? Y también dice que el feminismo, pues en realidad busca cambiar la sociedad, no estamos diciendo que no, en realidad todo ese tipo de movimientos de cambiar la sociedad, pero si lo van a lograr, y de hecho sí lo van a lograr, es precisamente debido al proceso de progresión, no es algo tan fuerte que de plano se pueda decir como un rechazo de que el feminismo será antiespecista o no será. Entonces, ¿qué vamos a hacer a través de nuestro caso? No vamos a demostrar por qué el antiespecismo es malo, estoy seguro de que nadie en oposición, y espero que nadie en el mundo trate de demostrar por qué el antiespecismo es malo, perdón, por qué el feminismo es malo, de eso no se trata el caso. La tesis de oposición es demostrar que el feminismo y el antiespecismo en realidad no tienen una relación lo suficientemente relevante como para decirle a las personas que no pueden ser feministas si no son antiespecistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la métrica del debate es en qué mundo el beneficio trae más beneficios a la población que decide ser feminista, que escucha las ideas feministas, o en general todos los beneficios que trae el feminismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno nos tiene que demostrar la relación existente de antiespecismo y decirnos también por qué esto es lo suficientemente relevante para decir por qué el feminismo será antiespecista o no será, así de plano. Entonces, ¿de qué se trata en nuestro caso? La obstaculización del feminismo. Como mencioné, no solo tenemos que tomar en cuenta que el proceso de construcción del machismo es algo que ya está tan metido en nuestra sociedad y es algo muy complicado, incluso para la persona más feminista, siempre va a caer en alguna actitud que considere machista porque está muy metido en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, hay cierto tipo de cosas arraigadas a nuestros comportamientos como los prejuicios y hasta la persona más deconstruida, como digo, tiene problemas. Entonces, una de esas cosas muy arraigadas al ser humano, por ejemplo, es el sentido de querer alimentarse de otros seres vivos, ¿no? No solamente lo hace con animales, también lo hace con plantas. El ser humano necesita alimentarse. Entonces, nosotros creemos que una persona sí puede prescindir de estas cosas, pero también es difícil. Y quizás incluso para algunas personas sea mucho más difícil que deconstruirse del machismo, porque el machismo es una construcción social que aprendemos desde que nacemos. No es que nadie nazca machista, sino que al transcurso de nuestra vida aprendemos y entendemos que no tenemos que incurrir en esos comportamientos, y lo mismo sucede con la carne o con los productos derivados de los animales, ¿no? Nosotros creemos que nosotros aprendemos que necesitamos de ellos, pero está mucho más relacionado al ser humano porque de plano se relaciona con nuestra alimentación, con nuestra supervivencia. En ese sentido, para la persona es mucho más complicado de construirse en el sentido de, hey, yo voy a tener que ser antiespecista en vez de, yo voy a tener que ser feminista. Entonces, si ya nos estamos dando cuenta y le hemos ofrecido un mecanismo de cómo es para las personas más complicado de construirse, entonces no podemos prejuzgar a alguien que quiera ser feminista, pero que le cueste un poco más ser antiespecista, ¿no? En todo caso, este proceso, como digo, este proceso de construcción, y mencionado a lo largo de nuestro caso, es progresivo en realidad, ¿no? Entonces, solamente se le estaría dando obstáculos a las personas que deciden ser feministas, porque, oye, tú no vas a poder ser considerada feminista porque no eres antiespecista. Se les está dando obstáculos a las personas que ya son feministas, pero siguen en su proceso de deconstrucción, porque, oye, todavía no eres una feminista real, todavía no eres un feminista real porque no eres antiespecista. Entonces se le está dando obstáculos a las personas que quieren ingresar, se le está dando obstáculos a las personas que ya están dentro, e incluso a las personas que no están total y absolutamente de acuerdo con el feminismo, se le está dando más obstáculos para creer que en realidad es una ideología equivocada, porque para esas personas era mucho más complicado entender dos cargas de prueba, ¿no? Porque es lo que se le trata de vender a las personas. Y te estoy diciendo por qué el machismo es malo y te estoy diciendo por qué el especismo es malo. Entonces, si le quieres meter dos cargas de prueba a una persona que de por sí ya está cerrada, le vas a dar muchos obstáculos para poder entender tu movimiento social. Y creemos que la manera en la que nosotros tratamos de dar a entender el feminismo, como es algo que es un proceso de construcción, como he mencionado, progresivo, tratando de adivinar lo que va a mencionar la Cámara Baja de Gobierno, va a llegar más fácilmente al votante promedio en ese sentido. En segundo lugar, vamos a mencionar los argumentos sobre cómo se juzga a estas personas que no incurren en el antiespecismo, ¿no? Pero es algo que mencionará mi vicelíder. Gracias.
Perfecto, agradecemos el discurso del líder de la oposición y con esto damos paso al viceprimer ministro de gobierno. Recuerde probar el micrófono y la cuenta regresiva. Hola, hola, ¿se escucha todo bien? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Pido disculpas por no prender mi cámara, mi conexión es bastante mala, así que, bueno, como he debatido todo el torneo de este modo, creo que voy a tener que repetirlo de nuevo en la final. Comienzo en 3, 2, 1. Estimado panel, me gustaría partir este debate haciendo un llamado de atención de la manera en la cual mi contraparte específicamente está teniendo la concepción del feminismo en general, dado que al parecer lo entiende como si se tratase de un producto o en este caso, algo que llame a la gente a participar la mayor cantidad de personas posible y que la cantidad de personas que se unan al feminismo en este caso van a terminar definiendo si el feminismo está o no está en lo correcto. Principalmente esa es nuestra métrica más importante para poder medir este debate, pensar en este caso cuáles son los principios del feminismo e independiente si es que es llamativo a que se sume la mayor cantidad de personas posible, se entienda que hay elementos de su esencia en la medida de, como nos reconoce la contraparte, de que las ideologías van evolucionando a lo largo del tiempo, y también reconociéndonos la contraparte de que, por ejemplo, elementos son propios de nuestra sociedad, como el machismo, cala tan hondo que no nos permite reconocer todos los impactos y todas las situaciones de la vida cotidiana en las cuales, por ejemplo, puede impactar la opresión, con mayor razones que nosotros nos basamos y defendemos que se entienda el feminismo y que se entienda cuál es la principal forma y el principal objetivo, que es la lucha en contra de la opresión. Y al entender que es la lucha contra la opresión y entender que van evolucionando las ideologías políticas a lo largo del tiempo, precisamente lo que le menciona Kiara tiene que ver con ir ampliando este círculo de protección que se va generando, y que sería una incoherencia total, una incongruencia total, decir que una persona es feminista o hacerse llamar feminista en la medida de que no sea capaz de reconocer que la dominación o la discriminación que históricamente se ha generado en contra de elementos significativos como lo pueden ser experiencias propias, también hay un gran camino que recorrer a lo largo del estudio del feminismo y de lo que ha sido para la historia de la humanidad. Por lo tanto, no nos parece para nada relevante cosas que, por ejemplo, se generen por personas que quieran dejar de ser feministas o no se sientan feministas o les sea una barrera de entrada al feminismo, entender que la misma lucha que quiere forjar en este caso por las personas que históricamente se han considerado como mujeres es totalmente coherente y los mismos criterios son totalmente analogables a otros seres vivos de nuestra sociedad. Y en ese contexto precisamente nosotros entendemos que entre un mundo en el cual la ideología desde un principio se interprete como algo que va evolucionando a lo largo del tiempo, y de que en la medida de que reconozcamos otros grupos que puedan ser víctimas del mismo grado de opresión e incluso peor, preferimos mil veces un mundo en donde esa ideología siga siendo coherente con sus principios a una ideología que en este caso pretenda pensar de que esto se limita solamente a sus campos de protección. Y esto también se lo menciona Kiara en el discurso anterior, le dice que no es lo mismo tener un movimiento en este caso que se caracteriza por identificar, por planear, por planificar mecanismos de lucha, etcétera, etcétera, para luchar en contra de la opresión, a en este caso un grupo que históricamente no tiene la forma de poder defenderse, que generalmente son las especies animales no humanos. En este caso la responsabilidad es aún mayor, porque no solo se tiene un grupo que históricamente ha sido oprimido, sino que también un grupo que históricamente ha sido oprimido sin ninguna posibilidad de defenderse de la manera que actualmente sí ofrece el feminismo a cualquier persona que crea que se tiene que equiparar, en este caso, el dominio o la relación entre la persona que ejerce el dominio históricamente hablando y la persona que lo recibe. El tema es que esto no se limita solo a entender a la persona, sino que también tenemos que entender que lo grave es la acción en sí mismo. Entonces, en un resumen bastante certero respecto a cuál ha sido el rol principal y la discusión que se está llevando a cabo en cámaras altas, y que finalmente es lo que se va a basar, o en esto se va a basar lo más importante de este debate, tiene que ver con entender cuál es el principal rol históricamente del pensamiento que promueve el feminismo, que es la lucha necesariamente entre o la discriminación que ha sufrido históricamente solo la mujer, o la discriminación y las características de la opresión que se ha recibido y que se ha ejercido por parte de las mismas personas, pero ahora en contra de otros grupos que sufren la misma discriminación o el mismo grado de vulneración de sus derechos. Por lo tanto, ¿qué creemos nosotros? Creemos que es totalmente coherente con la ideología,
llevar a cabo este tipo de afirmaciones, como decir que no va a poder ser feminismo propiamente tal, si es que en este caso no es antiespecista, y es que acá es relevante entender lo que es un elemento de la esencia y un elemento accesorio. Si es que nosotros al feminismo le quitásemos el antiespecismo, afirmamos que no podría ser feminismo, en la medida de que es coherente con los propios principios del feminismo. Por otra parte, es que nos dicen que se le puede quitar otro elemento que sea parte del feminismo, pero que no sea fundamental como la lucha en contra de la opresión, perfectamente la afirmación podría resistir, en este caso, a que siga siendo feminismo. Por lo tanto, nosotros ¿qué creemos? Creemos precisamente que la manera de interpretar esta moción debe ser en coherencia con la lucha histórica que se ha llevado a cabo, no limitándola en ningún caso a que se pueda actualizar a lo largo del tiempo, y tampoco limitándola por criterios tan básicos como que no van a poder sumarse más personas o se van a perder adeptos. Esa es una manera muy comercial de ver cómo funcionan las ideologías, y veamos cómo hay ideologías que incluso en contra de sus principios o en contra de la política de turno, pareciera ser quienes son más coherentes con esos principios a veces tienen más problemas con las personas que quieran sumarse. Veamos como, por ejemplo, posturas más radicales como el fascismo, por ejemplo, en la puerta de entrada le dice a las personas que para ser fascista tienen que atropellar los derechos de las demás personas necesariamente. Eso podría decir una persona hoy en día que no, eso le va a quitar muchos adeptos, pero pareciera ser que en este caso esa característica principal es coherente con sus propios principios, porque parten de la base en el fascismo de que hay personas que tienen que ejercer una dominación y otras personas que tienen que ser dominadas. Por lo tanto, si es que parte de sus principios, que no nos extrañe si es que el fascismo el día de mañana llega a espacios que antes no estaban cuando se creó el fascismo, como por ejemplo la realidad virtual, si es que existe más adelante, o la inteligencia artificial. ¿Qué nos diría la contraparte? No, pero es que va a perder adeptos del fascismo si es que cree que el fascismo también tiene que funcionar en ese tipo de espacios. Y no tiene que ser solamente el fascismo, puede ser, por ejemplo, una persona que crea fielmente en la libertad y que se dé cuenta que quienes más instrumentalizan eso, el discurso de la libertad generalmente son quienes ostentan el poder en la sociedad y quienes concentran el poder económico. ¿Y qué pareciera ser? Que esas mismas personas que se dicen estar en la vereda contraria de los que defienden a rajatabla la libertad, pareciera ser que cuando el Estado es quien vulnera sus derechos fundamentales, lo que más piden es que le respete su libertad el Estado. Por lo tanto, por mucho que haya un grupo que históricamente luche en contra de quienes defienden las ideas del Estado, ya que estoy hablando de lo que es como derecha e izquierda, muy resumidamente, no quiere decir que una persona coherente que luche por la libertad le va a dar lo mismo si es que va a perder créditos políticos para salir electo en la próxima elección, o su grupo político en este caso no va a tener el suficiente eco de responder y hacer que la gente escuche lo que quiere escuchar. Pero sí va a ser coherente con sus principios. El feminismo, para que sea coherente con sus principios, debe ser antifascista o no sea. Muchas gracias. Voy a comenzar en 3, 2, 1. Bueno, panel, primeramente quiero recalcar que el feminismo entendido hoy en día es un movimiento que tiene algunas ideologías, que tiene algunas ideas que son bastante difíciles de entender, que tienen objetivos que básicamente están a favor de cambiar el status quo y están a favor de políticas que cambien el pensamiento hegemónico de la gente. Creo que actualmente aún existe mucho machismo internalizado en la sociedad, y es exactamente con lo que el feminismo está luchando, y es exactamente lo que la gente no se da cuenta, no se da cuenta al tener ese tipo de machismo internalizado, y esto es bastante difícil de entender. Creo que también el antiespecismo es una narrativa, es un movimiento también bastante difícil de entender, o al menos difícil de entender para la persona común y corriente. Creo que todos hemos sido criados con la idea de que el ser humano es superior, o que el ser humano no es un animal, es un animal superior, más inteligente, más pensante, y por eso somos mejores. Y creo que con las ideas del antiespecismo, de decirte de que está mal discriminar a otros animales simplemente por rasgos culturales, es cuando es una idea que la gente no la asimila bastante bien, a la primera. Creo que esta falta de asimilación de la gente es una barrera de entrada principal para las personas que se quieren considerar feministas y las personas que se quieren considerar especistas. Creo que juntar estos movimientos va a ser realmente perjudicial tanto para el feminismo como para
como para el antiespecismo. Creo que, como ya lo dije anteriormente, el feminismo tiene unos objetivos específicos, que básicamente es cambiar la sociedad y cambiar el status quo y el pensamiento en general de la gente a un mejor mundo. Y creo que ese tipo de objetivos o este tipo de ideologías solo se van a cumplir cuando la mayoría de personas seamos feministas o aliados. Creo que lo principal que necesita ahora el feminismo para cumplir todas las bases y todas las políticas que nos prometen y que queremos cumplir es básicamente tener a la mayoría de personas que inciten a sus gobernadores o a sus políticos a aplicar este tipo de medidas, o que simplemente las ideas o la ideología feminista se inculque en la mayoría de personas posibles y crear básicamente una idea hegemónica de lo que en realidad busca el feminismo. Creo que esto solo se va a dar si la mayoría de personas somos feministas. Creo que debido a las barreras de entrada que nos quiere proponer el gobierno, no va a haber muchas personas que se van a considerar feministas, porque no solo le estás poniendo la barrera de que, oye, debes ser feminista y todo lo que has creído anteriormente acerca del machismo y el sexismo está mal, todo lo que has creído anteriormente está mal, y además también todo lo que has creído sobre la superioridad del ser humano está mal. Entonces son barreras de entrada que hacen que muchas personas que ya se consideran feministas no se unan a este movimiento feminista especista, o muchas personas que se consideran especistas no se unan al feminismo en sí, o simplemente que la persona promedio no se una a esta combinación de feminismo y especismo. ¿Okay? ¿Puedes explicarme por qué a un movimiento que ha sido oprimido y ha sido una minoría por durante tanto tiempo le importa tanto la cantidad de personas que entiendan la verdadera razón del feminismo? Porque es importante que la mayoría sea feminista. Es verdad que es la minoría que ha sido oprimida durante bastante tiempo, pero creo que todos podemos tenerle empatía para poder entender los problemas que han tenido ese tipo de minorías y poder idealizar, internalizar sus ideas y sus objetivos. Los objetivos solo se van a cumplir si la mayoría de personas son feministas. Ese es el punto principal. Creo que es importante que no se establezca ese obstáculo para las personas. Creo que posiblemente, o muy posiblemente el gobierno me vaya a decir, no, las personas feministas deben ser también especistas porque es un movimiento acorde a este, y que cualquier persona que sea feminista pero no sea antiespecista, entonces no será feminista. Creo que esto es bastante perjudicial para el feminismo en sí, y si una persona en realidad se considera feminista y una persona en realidad quiere destruir todos estos roles de género, quiere destruir este sexismo internalizado, quiere destruir todas estas políticas en contra de la mujer, creo que debería tener el apoyo de los aliados y de las feministas en general, no solo el movimiento general feminista especista. Ok, el último voy. Es que el antiespecismo no dice que necesariamente los animales están al mismo nivel que los humanos, o que los humanos no son superiores, sino que no deberíamos permitir que un animal, por tan inferior que sea, deba sufrir igual que cualquier otra criatura sintiente. Así que no va en contra de ese principio. Ok. Vamos. Ok, el antiespecismo habla sobre la igualdad de los animales y los seres humanos. Creo que cualquier persona común y corriente entiende y empatiza con un animal, y eso no está dado para un movimiento específico. El antiespecismo se basa generalmente en igualar las condiciones de que todos los animales somos iguales, que ninguna persona o ningún ser humano debe ser superior a eso. Creo que... y ahora les voy a explicar por qué ganamos el debate. Creo que Alta de Gobierno nunca nos explicó por qué la única relación que encontró el feminismo y no nos explica la relación entre el feminismo y el antiespecismo. Es decir, que el antiespecismo es lo suficientemente relevante, sobre todo cuando nosotros explicamos cómo incluso teniendo esta relación no es lo suficientemente importante para rechazar a personas en el feminismo. El tener muchas personas en el feminismo es bastante importante para cumplir los objetivos. Ok, nosotros hemos traído un caso que explica cómo es que el feminismo se ve perjudicado en su efectividad y su difusión, cómo es que en realidad un proceso de construcción que es natural en las personas, y cómo estas dos cosas difíciles, el proceso de construcción del machismo y el proceso de construcción del especismo, son cosas bastante difíciles y cosas que muchas personas no van a asimilarlo tan fácilmente, y no lo van a asimilar
no lo van a asimilar fácilmente y no van a poder, no van a poder unirse a las filas del feminismo, no van a poder unirse a la presión política que van a ejercer a sus diputados y a sus ideas en general. Ok, creo que estas cosas son... Creo que el gobierno me tiene que dar una relación específica entre el feminismo y el especismo tan grande que deba ser únicamente el feminismo especista, una relación tan grande que podamos ignorar los impactos negativos que tiene la no difusión del feminismo en general. Y por eso estoy orgulloso de oponer. Gracias. Perfecto, con esto ya damos paso al debate en cámaras bajas. En este caso, damos paso a la cámara baja de gobierno. Johan, recuerda hacer la cuenta regresiva y probar su micro. Ya, voy a comenzar en 3, 2, 1. Bien, bueno, creo que este debate lo voy a llevar yo como un hombre que ha nacido con este privilegio impuesto por la sociedad de tener como este beneficio por encima de las mujeres. Creo que la lucha por las que están incentivadas las feministas no es algo que vamos a debatir en este debate. Lo que es importante es decir qué es el antiespecismo y justo por qué tenemos que sostener, o por qué el feminismo debería sostener esta postura. Creo que el gobierno ya te ha explicado acerca de cómo son las posturas del feminismo y qué es lo que defiende y cuáles son sus bases. Bajo estas perspectivas, creo que algo que te decía Opo es que como que hay dos cargas para que una persona entienda, es decir, ahora tiene como que dos posturas de comprender. El especismo y en este caso el feminismo. Sin embargo, creo que esto al final del día se centra en uno y es que es la igualdad. En esta distinción de especies, cuando el humano tiene por encima a los demás, ya sea es decir, especies animales o incluso dentro de los propios animales ve como este rol de jerárquico, es decir, una especie es mejor que otra por su color, su pelo, su labor o su sabor. Creo que esto nos ayuda a comprender las estructuras patriarcales que se alojan en nuestros estilos de vida y en la forma en la que nos relacionamos políticamente. Esto nos ayuda, de cierta manera, a ver cómo se comprende la naturaleza y decir que no es ajena a la realidad del feminismo y cómo nos relacionamos con los seres humanos. Cuando nosotros sobreponemos, es decir, otra vez estoy como decidiendo por alguien más o intentando imponer estándares que yo no me doy. Lo que pasa con este sistema y el mundo de oposición es que por lo general siempre son como que las hembras de todas las especies quienes comparten esta especie de realidad de fragmentación y consumo, o sea, que han sido como que utilizadas. Creo que alta oposición no termina de entender la relación entre oprimido y oprimido o minoría y minoría. Creo que cuando hay esta unión al menos hay como cambios más palpables de que yo entienda la lucha de otras personas. Es decir, yo entiendo que, por ejemplo, una minoría de una persona morena no es lo mismo que una persona que ha sido mujer y que ha nacido con esto. Pero de cierta manera genera esta empatía de ser como que discriminados por la sociedad o de simplemente no tener como este voto o esta capacidad de agencia al final del día dentro de la sociedad. Ahora, todos tienen derecho a elegir qué comer, y esto es cierto. El engage más importante de este debate es porque justo el feminismo debería apropiar o defender esta postura. Y es que si yo como persona oprimida me hago los ojos ciegos bajo aspectos ya mencionados, seguimos validando conductas en contra de nuestros principios. Pero olvidamos que lo personal no solo es nuestro, sino es político, hasta en el plato, e incluso nuestras decisiones personales que dejan de serlo cuando repercuten en el cuerpo de otras personas y los otros seres vivos. Panel, no sé si esto les suena a algo, o cuando una mujer ha luchado no sé, por otras conductas o por otra legislación, cuando simplemente no tenemos esta decisión y otras personas intentan decidir por nuestro cuerpo. Justo por eso creo que el feminismo no debe permitir el especismo. Para ser comparativos, en el mejor mundo de oposición, cuando hay aspectos para que sea el feminismo, es decir, yo considero que el feminismo, solo feminismo, cuando tiene como este antiespecismo, genero como, cuando no tengo esta conducta, genero esta ignorancia en grupos feministas. Es decir, ya conocen como, o tienen a desconocer las atrocidades de las que hemos hablado. Algo que es de alta oposición es que el votante promedio no conoce estos temas, es decir, el especismo. Es más, quizás nosotros ni siquiera lo conozcamos. Es justo por eso que al menos así considera como este boom si el feminismo se apropia de esto o llama la atención de manera esporádica. Porque ya sabemos que al menos en la actualidad y mecanizando esto, creo que todo lo controversial que viene del feminismo tiene como un impacto cuando se dice las feministas hicieron tal cosa. Ya sea positivo o no, las feministas defienden como que salga en la televisión o en medios periodísticos, las feministas defienden el antiespecismo. Tengo esta duda como votante promedio de saber qué es mismo esto, porque justo qué es el antiespecismo o qué es el especismo. Algo que compro oposición es que el especismo es una conducta que no debemos apoyar. Bajo este punto al menos tengo un pequeño impacto sobre el consumimiento de este. Es decir, al menos la sociedad ya va a tener como que va a saber de lo que se está hablando o de lo que es el especismo. Ahora, si tengo chicas que comen, que ha sido carnes o aún siguen apropiando este tipo de conductas, o tienen este tipo de conductas, al menos en mi mundo, creo que el feminismo no es como opresor y te va a decir, no, sea como sea, aquí no entran feas. Creo que el feminismo es el movimiento más empático en ese sentido. En el mundo de Oppo, al menos nunca llego a ilustrar el posible error de la persona que está consumiendo carne de manera incorrecta o que
ve el consumo de carne como esta medio de apropiación o de devoración, o ve con estos sentidos de netamente de superioridad. Ya queda en esta mujer si decide conseguir esta conducta o no. Incluso cuando ya conoce esto, el instinto pensamiento dentro del feminismo va a existir. Ya vemos cómo al menos en la actualidad el feminismo es, no sé, es diverso. De cierta manera todos tienen como, hay feministas ecológicas, hay feministas veganas, hay feministas, e incluso ciertas feministas TERF que quizás aún así puede ser que tengan este pensamiento feminista. Lo que pasa es que ningún movimiento es perfecto, pero al menos en mi mundo le permites a la sociedad conocer el antiespecismo y posiblemente le podrías dar más fuerte conocimiento de la sociedad. Yo como mujer que quizás ya no voy solo a ser una persona apoyada, es decir, que necesito como este apoyo de mujeres, sino ahora ya tengo como esta agencia de cambio, o ya voy a estar como que apoyando otro movimiento. Ha pasado con el movimiento de la comunidad LGBTI y ahora pasaría con este movimiento antiespecista. Ahora, creo que tiene como ya le damos o le brindamos a la mujer esta capacidad de agencia, que es algo que ha venido luchando, y creo que eso justo no es debatir. Cuando la mujer ya ve que sus acciones tienen como este rol de cambio en la sociedad, al menos entiende que su lucha es por algo y de cierta manera incentiva más a esta. Creo que oposición cae en la falsa premisa de decir, necesito más feministas y no necesito personas que entiendan la verdadera lucha. Cuando tengo esta persona en mi lucha social que no entiende los objetivos per se del feminismo, o que tienen que tienen este machismo arriesgado, yo como feminista entiendo la postura de tratar de informarle que ciertas conductas están mal. A ver, Sodech, a tu punto. Claro, es mucho más fácil para el votante promedio entender verdaderamente el feminismo si es que no se le dan estos obstáculos que plantea. Ya, el problema es que al final del día tu argumento sigue diciendo quiero más feministas, pero no quiero más personas que necesariamente entiendan la lucha o la capaciten. Desde mi punto de vista, yo como hombre puedo decir, sí, porque quiero aceptación masculina, voy a apoyar a las mujeres, pero no entiendo en realidad por lo que han pasado, no entiendo cuáles son sus objetivos, o entiendo que yo tengo conductas aún dentro de la sociedad que suelen ser agresivas para las mujeres. Cuando yo simplemente digo que soy feminista, pero no entiendo el verdadero fondo, creo que estoy saliendo un poco y la lucha social se ve perjudicada. Creo que de cierta manera ya vemos como ser feminista es novedoso. Justo por eso es que hay como estos filtros entre feministas. Cuando tú como una persona oprimida no entiendes las otras opresiones, creo que te pones otra vez más por este rol de superioridad. Ya no solo es el hombre que está por encima de ti, sino que ahora tú tienes como que no entiendes la otra lucha y crees que tu única lucha es la correcta. Justo por eso es que genera este argumento de empatía. Ahora, lo que más mencionaba oposición es decir, no va a poder entenderlo o apoyarlo. Y es que así pasaba en los años, panel. Les recuerdo que durante muchísimo tiempo decían, no, es que las mujeres no pueden votar, no, es que las mujeres, ¿cómo una mujer va a trabajar? Y es que así comienzan los verdaderos cambios sociales. Cuando se ven estas perspectivas de que la sociedad dice, no, pero ¿cómo vas a apoyar ese tipo de conductas? ¿Cómo tú vas a creer que una mujer va a ganar lo mismo que un hombre? Creo que justo si va a generar como este impacto y de una manera disruptiva de la sociedad, pero oposición nunca termina de entender por qué esta disruptiva es necesariamente mala. Creo que cuando se busca como que las feministas dejen su lucha, algo muy importante aclarar es que las feministas no van a dejar su lucha, es decir, ahora pueden luchar por los animales o por otras minorías, sería magnífico que visibilicen otras problemáticas, solo que visibilicen aún más estas conductas alimentarias que ya he explicado por qué justamente hay como este engage entre cómo me he sentido oprimido y cómo devoro carne. Gracias. Perfecto, agradecemos el discurso del extensionista de gobierno y con esto damos paso a la Cámara Baja de la oposición con Usma DG. Luis, cuando quieras. Voy a hacer una prueba de audio. En verdad, agradecer a Génesis por soportarme desde marzo y también agradecer a mi perrito por escuchar los debates hoy y por estar apoyándome. Y he dicho eso. Perfecto, se escucha bien. Cuando quieras. 3, 2, 1. 3 aclaraciones para pasar directamente al caso de la baja de la oposición. Creo que es bastante importante hacerlas porque es un desencuadre que a su vez va a ser comparativo con lo que están haciendo. 3 cosas sobre eso, y eso encuadra directamente con los casos que nos traen ambos gobiernos. Primero es que lo que ellos nos tratan de vender es que los movimientos sociales son una agenda blanco y negro. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente se enfocan en una lucha o simplemente no tienen cierto tipo de matices. Creo que al igual que cualquier movimiento social hay extremos y también hay centros en la medida que tú puedas hacer todo este tipo de cosas. Creo que el encuadre precisamente de ambos gobiernos es como que el feminismo es duro y puro y le importa tanto la consistencia. A priori nosotros les vamos a probar porque eso no es cierto y segundo porque no es atingente al status quo. Y creo que al final de cuentas lo que importa dentro del movimiento feminista es las estrategias que precisamente tú logras con los objetivos que tú te planteas. Segunda aclaración de desencuadre. Creo que
precisamente por esa multitud o ese pluralismo que existe dentro de los movimientos sociales, no excluye al movimiento feminista como tal. Lo que nos tratan de vender ambos gobiernos es que la lucha feminista solo se basa en la lucha de la opresión y foldea otro tipo de factores. Creo que es necesario dentro de este debate hablar sobre la igualdad que buscan precisamente las mujeres. Creo que es necesario hablar de la integración entre hombres y mujeres, porque solo nos lo plantean como una lucha de opresión. Creo que el feminismo no solo se basa en eso, e indirectamente creo que es algo que están ignorando por completo. Creo que tercero, lo que tenemos que aclarar acá es que no existe una correlación entre el movimiento feminista y el antiespecismo. Creo que sí ha sido bastante genuino desde miembros de gobierno y desde Kiara, que sí nos han probado cómo en teoría pueden haber ciertas correlaciones intrínsecas, pero indirectamente nosotros vamos a probar que no son atingentes. Creo que inclusive es más atingente a otro tipo de movimientos sociales como el movimiento ecologista, porque en nuestra carga argumentativa les vamos a explicar por qué sí existe esa correlación con otro tipo de movimientos sociales. ¿Va? En ese orden de ideas, nosotros les vamos a probar dos cosas. Ya voy para tu punto. Creo que lo primero que vamos a probar en nuestra carga argumentativa es si existe o no la relación entre el feminismo y el antiespecismo. Y segundo, nuestros impactos van a ir enfocados precisamente al status quo y vamos a ser la única bancada que va a ser atingente a la realidad de los movimientos sociales en general. Ese es el problema con ambos gobiernos. Solo se quedan en la teoría y de la teoría no se lucha contra el patriarcado. Creo que intrínsecamente a las feministas sí les importa la estrategia de poder tener cuotas en el gobierno, de poder llegar a espacios, de poder para progresivamente hacer reformas dentro del sistema. Eso no se logra dándonos una consistencia ideológica demasiado pura. Creo que precisamente por eso es que se dan fenómenos tan polarizantes, porque precisamente no queremos salir de nuestra trinchera ideológica. Sumamente lamentable por ambos gobiernos. ¿Vale? Vamos directo con la correlación del feminismo, si existe o no. Vamos a probar dos cosas. Primero, si existe realmente por el lado del gobierno, si puede existir una equiparación entre el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un ser vivo, como lo puede ser una vaca o cualquier ejemplo que se les ocurra. Y segundo, si intrínsecamente existe una culpabilidad al patriarcado, si podemos culpar realmente si es una lucha de opresión o si existen otro tipo de factores. Sobre el primer argumento, la equiparación del cuerpo. Creo que hay dos mecanismos claros que la baja de la oposición les va a intentar probar. Creo que primero es la capacidad de raciocinio que tenemos los seres vivos intrínsecamente. Nosotros no estamos negando que este tipo de animales no piensan, sino que no piensan de la misma forma que nosotros lo hacemos. Segundo mecanismo para probar por qué no hay una equiparación en los cuerpos o por qué el feminismo no lo puede equiparar. Creo que precisamente en ese orden de ideas también los sentimientos que pueda sentir un animal no se pueden equiparar, porque nuestros sentimientos reaccionan o son en reacción a contextos sociales o emociones que están ligadas a experiencias propias. Creo que en ese orden de ideas, por más que puedan tener los animales cierto tipo de experiencias, no tienen la capacidad racional para hacer todo esto. Pero antes de pasar a las explicaciones, ¿qué hará? 3, 2, 1. Sigo. La capacidad de raciocinio se ve en el orden de ideas que la capacidad de inteligencia que pueda tener una persona. Creo que hasta cierto punto una gallina puede tener capacidad de raciocinio para poder poner un huevo, para poder hacer X o Y cosas, pero esa capacidad de raciocinio responde a su capacidad de poder sobrevivir a su hábitat, de poder sobrevivir a un ambiente, pero no tiene la capacidad suficiente para por lo menos hacer fuerza para que no la mate. Creo que en ese orden de ideas, por más feo que suene este ejemplo, un ser humano sí puede tener ese tipo de cosas. Creo que es falsa esa equiparación que intentan hacer de los sentimientos y el raciocinio porque responden a este tipo de cosas. Segundo, sobre los sentimientos. Como ya les adelantaba, los animales, por más que tú los puedas ver chorreando como cuando ordeñan una vaca o cuando están matando un toro, precisamente lo hacen es por un sentimiento de dolor intrínseco que ellos sienten. No necesariamente porque ese sentimiento de dolor está ligado a una experiencia que ellos están sufriendo. ¿Cuál es la importancia de todo lo que les estoy diciendo acá y que les he probado? Creo que uno no ha probado ninguna cámara de gobierno porque puede haber una equiparación de cuerpos, porque lo que ellos dicen es que es una lucha opresora, pero esa lucha opresora está ligada precisamente a sentimientos y a roles y estereotipos que nos ha impuesto la sociedad. Nunca han probado cómo esos los roles y estereotipos están implantados en este tipo de cosas y por ende los animales internalizan de esa forma. Probado eso, vamos con el segundo análisis antes de que se me acabe el tiempo. Creo que la culpabilidad no recae dentro del patriarcado, por más feo que pueda sonar esto. Creo que esto responde directamente a la necesidad biológica que tenemos tanto hombres como mujeres o como personas no binarias. Creo que en ese orden de ideas lo que tratan de vender ambos gobiernos es que es un problema individual o político, es un problema sistemático. Creo que es una versión de ambas. Es una versión de problema yo por consumir carne o
Génesis por consumir pescado. Creo que en ese orden de ideas hay un contexto histórico que responde a esto. Creo que se ve como que antes las mujeres salían a cazar, los hombres salían a cazar precisamente por la supervivencia de ellos mismos. Creo que intrínsecamente nosotros tenemos esta necesidad de sobrevivir en términos de ese contexto histórico responde a esto, no una violencia patriarcal. Pero estratégicamente, ¿por qué nosotros vamos ganando el debate? Creo que lo que no es atingente en ninguna bancada es porque no responden a la realidad del feminismo como tal, o la realidad de un movimiento social como tal. Creo que a final de cuentas lo que les importa es lo que yo les adelantaba al principio, de poder reformar el sistema desde adentro y no quedarse en la teoría ideológica. Creo que lo que pasa es cuando te quedas en esta pureza ideológica, porque es muy genuino lo que nos explica Chiara en su primer gobierno. Creo que a final de cuentas sí es cierto, pero estratégicamente no es atingente por los actores que nosotros les mencionamos. Creo que uno son precisamente estas mujeres feministas que no se ven internalizadas con este tipo de causas. No se ven internalizadas por este tipo de causas porque precisamente no hay una relación de pares, que es lo que no entiende la baja de gobierno. La baja de gobierno nos trata de vender que hay una igualdad, una equiparación. Creo que esto es falso. La misma ciencia nos dice que tenemos cierto tipo de desigualdades con los otros seres vivos, ya sean los términos de inteligencia que nosotros que les he hablado en este discurso, o en términos de qué sé yo, de fuerza, otro tipo de factores. Creo que en ese orden de ideas las personas no internalizan a una gallina o una vaca como un par. Creo que lo que pasa finalmente, y el backlash grande acá, es que uno, puedes ahuyentar a tus propios aliados dentro del movimiento feminista, y dos, no llegas precisamente a las personas que entienden. Creo que lo agarran como burla y hay una presión mediática de fondo. Creo que porque nosotros le hemos probado, como no hay una correlación, y segundo, porque nosotros sí traemos impactos estratégicos de que estamos muy orgullosos de poner. Disculpen, si se me escucha bien y todo. Sí, se te escucha bien. Ya, un segundito, arreglar mis cosas, mis notas. Ya, entonces, antes de empezar, quiero este esfuerzo, ya sea que ganemos o no ganemos, se lo dedico a mi hermosa señorita llamada Catherine Parrales, se lo dedico, y para mi compañero, cual hemos llegado aquí, lo cual nunca pensamos. Entonces, dicho eso, empieza una cuenta regresiva en 5, 4, en 3, 2, 1. Bien, panel, primero vayamos a atacar la cámara baja de oposición, el cual nos trajo una línea de análisis que se veía en dos partes. Quiero explicar por qué no existe una relación y por eso no se debería considerar el feminismo con el antiespecismo. Ok, me trajo dos líneas de análisis. Una es que el cuerpo de una mujer es diferente al cuerpo de un animal. Biológicamente se puede considerar que ambos cuerpos son diferentes estructuras, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa aquí, Pan? El problema es que el feminismo, durante toda esa lucha que ha defendido la integridad de las mujeres, que se respete, y esa vulneración al cuerpo que ellas poseen. Por lo tanto, ya vemos que intrínsecamente han defendido la integridad y el respeto por lo que ellos deciden bajo su propio ser. Por lo tanto, al decirme simplemente porque todos son iguales, la estructura no implica que no se relacione con el feminismo. ¿Por qué razón, panel? Porque al momento como estamos vulnerando la integridad física de un animal, posiblemente que sea hembra, ahí ya estamos dando como si esa vulneración a su integridad. Por lo tanto, ya existe esa relación con el feminismo, porque el feminismo busca que se impida esa vulneración sobre la integridad del cuerpo de un ser, por lo cual consideramos que ahí existe esa relación y no las falsedades que nos quiso vender baja posición. Luego su segunda línea me dice que no es culpa del patriarcado. Vayamos un poquito de contexto histórico. En el pasado, quienes cazaban eran los hombres, las mujeres se encargaban de la agricultura, ok, bacán, pero ese es el problema. A lo largo de la historia se ha venido construyendo que el hombre con la masculinidad hegemónica, es decir, se basa en el poder y la supremacía ante los demás, es quien hay quienes han ido construyendo este sistema a lo largo de la historia y que actualmente aún se mantiene. Por lo tanto, este sistema de supremacía que ha creado el hombre es el que ha impuesto cómo se debe vivir y qué es lo que se debe comer. Por lo tanto, un movimiento feminista que busca reformar o romper este sistema patriarcal, al momento que está aceptando que sepan que, digamos, como decía, que no es culpa del patriarcado, está legitimando que ese sistema que ha puesto el hombre es válido. Entonces, viendo cómo esto se está legitimando, es contradictorio y perjudicial que el movimiento feminista está aceptando aquello. Por lo tanto, considero que sí existe la culpabilidad con el sistema patriarcal, por lo cual el feminismo debería, por así decirlo, rechazar en aquel punto. Y me dice que lo que es una necesidad de comer como humana, pero hay que tener claro otra cosa, que actualmente hay investigaciones que el ser humano puede sobrevivir simplemente comiendo cosas vegetales, diferentes otros tipos. Además, aún a pesar de, supongamos que en el mejor mundo de oposición, donde la culpa no la tiene el patriarcado, considero que aún así el movimiento feminista no se debe preparar aquello. ¿Por qué razón, panel? Por el momento que simplemente aceptamos
que se ve la integridad de este animal, estamos diciendo que tú también podrías haber que vulnerado la mía y no pasa nada, porque al final de cuentas este era tu sistema. Considero que es bastante malo un feminista. Por lo cual, tomando esta línea argumentativa, vemos que es poco relevante. Y aún así, comparado con lo que trajo mi extensionista explicó dos cosas. Una, esa igualdad. Porque al final de cuentas, no importa en ambos mundos si se relaciona o no se relaciona. No importa es el objetivo en común, que es ser la igualdad. Porque si tú me dices que, al fin de cuentas, porque el cuerpo y diferentes cosas no tienen relación, considero que la igualdad debe que dar mayor importancia. Porque la igualdad, ya ese punto de igualdad ya está rompiendo y reformando el sistema impuesto por el hombre. Por lo tanto, ya estamos viendo esa equiparación con la antiespecismo, que busca romper el sistema puesto por el especismo de vulneración a los animales. Vayamos con la alta de oposición. Con la alta posición que me trajo, me dice que me entorpece el feminismo. Considero que eso es falso, panel. ¿Por qué razón es falso? Considero. Porque, como dijo mi extensionista, ¿qué pasa? Cuando el movimiento feminista se apodera del antiespecismo que está creando como un mecanismo de empatía, porque no simplemente a las mujeres, también a los hombres sienten ese amor y sienten ese sentimiento de, ya sea de tristeza o de cariño hacia los animales. Por lo tanto, el momento que estamos apoderando de este movimiento, estamos más fuertes en el movimiento feminista. ¿Por qué razón, panel? Porque estamos atrayendo a más gente que puedan ayudar a velar por aquel punto de igualdad con otras especies, con otros géneros, por lo cual considero que no está entorpeciendo. Y aún así, a empezar que me diga que lo está entorpeciendo, considero que es poco plausible. ¿Por qué razón? Porque me dicen simplemente que el machismo nunca se caerá, porque simplemente son cosas que se han impuesto, serán difíciles. Considero que es poco plausible y aún así es totalmente jodido en su mundo, que el sistema feminista me diga que es poco plausible que pueda romper sus estereotipos de machismo. Literalmente está deslegitimando toda la lucha que tenía el movimiento femenino, por lo cual considero que sí es plausible que se puedan ir rompiendo estos construcciones machistas que se han ido creando, porque si al final de cuentas, si no se puede romper nunca, entonces ¿para qué existe el movimiento feminista y qué ha hecho hasta ahorita? Por lo cual considero que totalmente falta que son de la alta de oposición. Y aún así, considero que luego me dicen, al final de cuentas, que todos nacen, y ese es el punto, me dicen, y lo cito, desde pequeño nos enseña ese sentimiento de superioridad, y obviamente ese sentimiento de superioridad, ¿quién lo ha impuesto en la sociedad? Es ese poder del hombre hegemónico que ha instalado. Por lo tanto, si me estás diciendo, ya estás aceptando que desde niño me estás dando enseñanza de superioridad, considero que es sumamente bastante malo, pues estás creando esa concepción narrativa de que es válido lo que el hombre hegemónico que vulnera los otros derechos es válido que se siga dando, por lo cual considero que sí se relaciona el feminismo con el antiespecismo, porque en el sentido porque da, por así decirlo, rompe esa línea de opresión que se va a cabo. Haré un punto a la alta posición. Claro, muchas gracias. Para validar el punto de lo del especismo, pues tendrías que demostrar cómo es que el amor por los animales hace que las personas machistas compren la narrativa feminista. Considero que cambiar la mentalidad de un hombre machista no es la carga de la prueba que tengo que vender ninguna de las cámaras, porque es algo que no entra en el debate, sino lo que verdaderamente entra en el debate, esa empatía e igualdad que busca los seres con los otros. Por lo tanto, considero que es mucho más importante aquel punto en donde tengo esta igualdad, y no en tu punto donde me estás fomentando aún más la narrativa de la superioridad, me estás legitimando que es válido que este sistema siga impuesto. Además, tú simplemente me dicen que como es un grupo pequeño, nunca me hacer caso, considero que la mujer, desde una sola mujer, logró votar y romper ese sistema de que mujeres no podían votar. Considero que no necesariamente porque sea un grupo pequeño puede hacer grandes cosas, así que es totalmente inválido que busque más. ¿Y por qué razón no diferenciamos entre alta y por qué en nuestro caso es mucho más importante lo que trajo la alta? Para mí es muy importante. La alta, ¿qué es lo que nos trajo la alta? Nos hizo que cómo existe esa responsabilidad inmoral, cómo al final de cuentas hay una lucha histórica de las mujeres y cómo cambia qué paradigma, no sé cuáles son los paradigmas, pero me ha dicho, pero ¿qué es lo más importante, panel, y qué es lo más posible que se debe usted comprar en este debate? Es el punto de la igualdad. ¿De por qué razón? Pues al final de cuentas, ¿qué busca este movimiento? Que esa igualdad entre los seres vivos. ¿Qué busca el feminismo? Esa igualdad entre los hombres y las mujeres. Por lo tanto, existe una correlación del mismo objetivo. Y es mejor de los mismos objetivos tener objetivos diferentes. Un segundo punto, porque es mucho mejor y mucho más plausible en nuestro caso. Por el punto es que nosotros le explicamos cómo es importante no legitimar el sistema opresivo que ha puesto el hombre y cómo es importante romper esa línea de opresión que se ha dado, algo que lo explicó muy bien Johan. El segundo punto es cómo empoderamos más al movimiento feminista, algo muy importante y por lo cual consideramos que se relaciona. Gracias. Perfecto, agradecemos el discurso del látigo de gobierno y para terminar el debate damos paso al látigo de la oposición. Génesis, recuerda probar el micro y la cuenta regresiva. Primero, para probar el micro, quiero agradecer
tanto a mi compañera Luis, que estuvo conmigo y que hemos debatido hace todo lo que va del año. Estoy muy agradecida por todo lo que hemos construido juntos. También quiero felicitar a todos los que estamos aquí pues en esta final. Sé que todos los participantes, todas y todas, hemos dado pues lo mejor de nosotros, así que merecemos aplausos, y también los jueces. Y bueno, que gane el mejor, ¿ok? Voy a apagar mi cámara porque prefiero que se escuche mi voz antes que se tilde. Ok, yo les aviso cuando empezar. Ok, voy a empezar en 1, 2, 3. Refutas el caso que nos trae nuestra baja, la baja de gobierno. ¿Qué trata de decir? ¿Cuál es todo mi problema con el caso de gobierno? Se basa en esto. Muy bonito todo lo que dice en panel, de que es cierto, los animales no merecen sufrir, pero ¿qué es lo que pasa y por qué no prueban la carga que están poniéndose? Y es que dicen que los animales tienen que integrarse porque sufren y no merecemos que ningún ser vivo sufra. Pero ojo con esto, nunca les han mostrado por qué es que es tan importante que los animales no sufran, porque si nos ponemos bajo esa lógica, también sufren todos los seres vivos, como pueden ser las plantas cuando las cortan y hay deforestación. Entonces, como sufren, también como un movimiento que se encarga de hacer que todos los seres vivos se sientan bien y que no sufran, pues integremos otras causas y otras cosas en el entorno que también sufren. Ellos tenían que demostrarme y probarme por qué era tan importante, bajo esa lógica, que los animales no sufrieran, porque si nos ponemos bajo ese contexto, hay muchísimas cosas en el entorno que también tienen este sufrimiento, y no por eso hay que hacerlo iguales y integrarlo al movimiento feminista. Entonces, también tratan de decirnos acerca de que se va a generar pues un mensaje muy fuerte y que deben sentirle sobre sus iguales, y que así, de esta manera, comienzan las causas sociales, los cambios. Pero sentimos desde oposición que ese cambio nunca va a llegar. ¿Por qué es que el cambio nunca va a llegar? Se lo explico fácilmente. Porque es que la gente no está internalizando todo esto. Esto se ve como yo, como feminista Génesis, no internalizo causa que está proponiendo la parte de gobierno. Y no es porque yo adore que los animales sufran. No, es porque yo no lo tengo internalizado como propio. Y ahí se ve cuando el feminismo me dice que yo como Génesis no puedo ser feminista porque yo no estoy internalizando esto. Se crea este mecanismo de que yo no me siento perteneciente, no comprendo la causa. Entonces, ojo con lo que tratan de decir. Yo creo que al final lo que se genera es muchas más contradicciones y un problema que no es entendible para todo el mundo, que no es tagable. Y otra cosa para contradecir es que, ojo con lo que dice oposición, y con esto me refiero a que también quiero refutar a Mi Alta. Y es que, ¿qué mecanismo me trae Mi Alta? Básicamente tratan de decirnos pues que se necesita tener lo que viene siendo que las hembras sufren, que todos los animales sufren y que tenemos una responsabilidad moral. Si hablamos de responsabilidad moral, creo que todos los seres humanos tenemos una responsabilidad moral por muchas cosas, pero yo creo que el feminismo no debe buscar como que tener esta responsabilidad interna de querer ponerse una carga tan grande como es de proteger a los animales, cuando hay otros movimientos que pueden ser mucho más atingentes, como puede ser el movimiento del medio ambiente. Claro que es muchísimo más atingente porque tiene estos razonamientos. Entonces, ¿qué es lo que también nos trae? Y ojo con esto, que dicen que el feminismo lucha contra la opresión, pero es que se comen una idea básica. El feminismo no solo lucha contra la opresión, también busca una igualdad, y una igualdad dentro del mismo feminismo. Vemos como hoy en día también dentro del feminismo hay una lucha muy grande, como por ejemplo que yo quiero que todas las feministas se sientan integradas, no importa si tú estás, que por ejemplo, que a mí no me guste depilarme o que otra persona, una mujer, le guste depilarse. Aquí lo que se debe buscar es que ambas sean aceptadas, y eso no se logra del lado de su casa, porque lo que tratas de probar es que yo te impongo un pensamiento, y si tú no lo tienes, pues ya no eres feminista. Ojo con lo que también dicen acá, acerca de que lo que quieren hacer es acerca de los cambios sociales, y le tratan de vender que los movimientos sociales, pues no le importa impactar tanto la vida de las personas o no tener más seguidores. Falso, totalmente falso. Y le explico por qué esto es falso. Porque realmente lo que buscan los movimientos sociales es atraer a las personas para que así haya un cambio. Esto se ve que yo, dentro del movimiento social de feminismo, lo que quiero es atraer a más gente para que cuando yo quiera hacer un cambio, el cambio sea más escuchado, porque tengo muchas más personas que me convaliden. Y esto, como se ve, por ejemplo, a la hora de aprobar leyes. Claro, las leyes se aprueban en base a las necesidades de las personas, las necesidades sociales de una población en sí. Y esto no se logra cuando yo pierdo gente que me apoya. Así que ojo con eso. No podemos decir que los movimientos sociales no le importa que la gente sea escuchada y que la gente esté con eso. Sería falso decir esto y tener una
contradicción. Acerca de lo que dicen de las víctimas, no entiendo cómo en su mundo es que la gente va a internalizar esto y cómo es que en su mundo de verdad se va a ver un cambio real. Cómo es que en su mundo al hacer esto todo el mundo va a aceptarlo y comprender. Creo que al principio lo que vas a leer a corto y mediano plazo y probablemente largo es que la gente cree un shock y al final va a pasar lo que Luis le mencionaba, que te vean como una burla porque en realidad tu movimiento no está siendo atingente con lo que busca. Ok, que nosotros sí le probamos y ahora siento comparativa y por qué nos diferenciamos de nuestra alta. Si bien la alta trae puntos muy buenos diciendo que, bueno, es verdad, obstaculizas el movimiento y también dice como que un animal pues sufre y todo esto, pero que no podemos compararlo con esto. Nosotros traemos mucho más mecanismo acerca de por qué es que el feminismo en sí no puede considerar esto como parte suyo. O sea, ok, puede verlo muy bonito, pero no puede volver una prioridad del feminismo. Ya Luis les explica eso y ahí nos diferenciamos. También les explicamos cómo es que tenemos una tingencia en el status quo, cómo es que en el status quo las feministas todavía están luchando por muchísimas más causas y necesitan el apoyo de todas las feministas que están ahí, el apoyo popular para poder generar el cambio que están buscando, cosa que en el lado de la casa contrario no se logra, pero dime, alta por engage, voy a Kiara, dime, Kiara, que no estás de acuerdo conmigo. Los únicos seres sintientes son los que pueden sufrir y además que incluso en ese sentido si pensamos que las plantas sufren, se gastan menos plantas en la dieta vegana porque se necesitan 13 kilos de pasto para producir Ok, gracias, Kiara, pero es que yo no te estoy hablando sobre el veganismo, te pusiste en un caso de nuevo muy extremista. Lo que yo trato de decirle, panel, aquí, es que yo no puedo comparar el sufrimiento, ya se lo explicó Luis, por favor, escuchen, no trato de comparar el sufrimiento de un animal con un ser vivo, porque ¿qué pasa? Que cuando a mi Génesis me vulneran mis derechos, yo no soy un animal que de repente no puedo convivir en sociedad. Cuando a mí Génesis me vulnera mis derechos, yo me pongo triste, yo me aíslo de mi sociedad y no puedo integrarme. Eso es lo que pasa a mi lado de la casa. El lado de la casa contrario, los animales sufren, pero ellos pueden adaptarse de repente a la sociedad, pueden tener cosas y todo esto. Y eso es lo que le trato de demostrar. ¿Cómo usted no puede comparar que un animal y un ser humano tengan el mismo nivel tanto de raciocinio y todo lo demás? Inclusive, no trato de probarle, ojo, por favor, con lo que le digo, no trato de decirle que el movimiento sea malo. Lo que trato de decirle es que el movimiento no debe ser defendido como prioridad por las feministas. Ahora, ¿qué otros impactos trato de decirle? Que está mal que la culpabilidad del patriarcado, como lo decía, que la culpabilidad recaiga sobre el patriarcado. ¿Por qué? Porque creemos que es una herencia social esto de que trata de defender todo gobierno y también creemos que pues hay una necesidad muy grande entre los seres humanos, como por ejemplo que yo necesite cierto nivel de minerales en los animales para poder sobrevivir. Es una necesidad biológica que es muy difícil de contrarrestar y como feministas es ponernos una carga muy grande para poder llegar a las personas y ya le expliqué por qué era importante llegar a las personas. Además, acerca de la contingencia y impactar un poquito más, ¿por qué es tan malo del feminismo que haga todo esto y por qué es que a mí me van a agarrar como burla y yo nunca voy a poder lograr las cosas que me propongo? Pues fácil, panel. ¿Qué pasa cuando tú te metes una carga de la prueba, por así decirlo, que yo le explico a usted algo que usted no es capaz de comprender? Pues posiblemente que usted como panel me vaya a evaluar mal y no me dé el win para poder ganar. Así mismo va a pasar en la sociedad de sí. Cuando la sociedad no es capaz de internalizar algo, pues obviamente no va a poder comprenderlo y yo voy a perder personas que estén alineadas conmigo a la causa. ¿Y por qué me importa llegar a las personas? Me importa para poder aprobar leyes, me importa para que hagan cambios sociales. Gracias. No digo que los cambios sociales... Gracias. Agradecemos el discurso del látigo de oposición y con esto damos por terminado este maravilloso debate, la final del torneo Logos en categoría en español. Ahora vamos a proceder en este caso a ir a la sala de deliberación. Los jueces se me pueden acompañar. Esperamos igual a que la organización nos diga cómo proceder. Que tengan buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la participación, ¿cierto? Ahora por fin estamos en esta última etapa del torneo donde tenemos la premiación de la gran final que tuvimos, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer, siguiente diapositiva, es ver los agradecimientos que tenemos para este torneo. Esto es básicamente tirarnos flores a nosotros mismos, organización del torneo. Así que siguiente diapo. En primer lugar, al equipo que organiza el torneo queremos darle agradecimientos, al equipo de adjudicación a cargo de Karina Vidal, al equipo de tabulación a cargo de Camila Bustos y de Millaray Díaz, al equipo de equidad a cargo de Sol Córdoba y a la coordinación del torneo a cargo de mí. Ya, bueno, pero eso. Y en segundo lugar, queremos también agradecer a las organizaciones que hicieron esto posible. En primer lugar, a la Sociedad de Debate de la Universidad de Chile,
que somos quienes organizamos el torneo, ¿cierto? A Dogos Fen, que es la organización a la que van a ir los recursos recaudados y que se encarga, ¿cierto?, del cuidado de perros callejeros. Al Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile y a la Secretaría de Bienestar de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, porque son quienes financiaron este torneo en temas de premio y todo eso, así que tenemos que agradecerles también, ¿cierto? Muchas gracias a las organizaciones y a las personas, y también a todos los miembros de los equipos, no solamente a la persona a cargo de cada equipo, ¿cierto? Por haber hecho que todo esto sea posible. Entonces ahora les voy a dejar con Karina, que les va a contar de las primeras premiaciones que tenemos para el día de hoy. Oli. Ya. La primera premiación, ¿puedes cambiar la diapo? Así. El mejor juez o jueza o juece. En la final tuvimos como jueces a Steven Márquez, a Diego Vázquez, a Yamna Campos, y en base a la evaluación de su prueba, del feedback, de la participación en el torneo, etcétera, etcétera, es que se ha designado como mejor juez y le daremos un diplomita por llevar esta importante labor a Steven Márquez de La Plata. Bravo. Bravo. De todas maneras, muchas gracias a todos quienes participaron. Steven, muy buenos feedback cuando pasábamos a sapear las salas, lo vimos. Y la segunda categoría es a mejor orador. Voy a cambiarlo. Sí, quería también agregar que, si bien es cierto que Steven fue determinado como el mejor juez dentro del debate con sus buenos feedback, con el feedback que dieron los debatientes y también con el examen de jueces que se realizó, Yamna y Diego dieron también un muy buen resultado y estuvieron bastante bien arriba todos, así que agradecerles también a ellos por haber estado siempre presentes en el torneo, por habernos tenido toda la paciencia que nos tuvieron también en cuanto a organización y que sigan ejerciendo sus roles. Particularmente, Yamna, tú que has sido panelista, tu feedback fue bastante bueno, así que animarte a hacer roles de principales en torneos más adelante, porque de verdad lo haces muy bien, así que eso. Y ojo que muchas es gracias. Sí, así que hay que tenerle fe a los jueces novates. Ya, y ahora pasamos a mejor oradores. Hubieron muy buenos oradores, había muy buenos discursos, pero quien logró engatusar al panel, a los paneles y hacer... Perdón, estaba leyendo. La persona mejor oradora, que también le daremos un certificado correspondiente, es Luis Antonio Guerra. Aplausos virtuales para Luis Antonio Guerra. Felicidades, Antonio. Luis Antonio. Ya. Ahora entonces pasamos a algo que estaban esperando probablemente en este resultado. Vamos a tener un redoble de tambores virtual aquí para saber los resultados de esta gran final de lo que es el torneo de debate Dogos en ayuda a los perrites, les perrites. Así que aquí va, primero vamos a mencionar al cuarto lugar de este gran torneo, de esta gran final, el cuarto lugar, que llegando hasta acá ya lo hizo muy bien, así que felicitaciones por haber llegado hasta la final. El cuarto lugar en este torneo es para Sodech Ceviche. Muchas felicidades por haber llegado hasta la gran final del equipo Sodech. Esperamos que lo sigan haciendo igual de bien más adelante y no se desanimen por este cuarto lugar, porque en realidad ya haber llegado acá es un gran logro para cualquier equipo en realidad, así que felicidades. Ahora, el tercer lugar de este torneo, en esta gran final, es para... No sé si se escucha mi redoble de tambores. El tercer lugar para este torneo Dogos es para Soft Boys. Felicidades, chicos, chicas, chiques, por haber llegado también al tercer lugar en este debate, en esta gran final, con lo que fue esta gran tesis que hoy día se debatió. Doy paso entonces a Cucho, la organizadora y directora de este torneo, para que diga entonces a los segundo y primer lugar de este torneo. Muchas gracias.
Siempre fue a anunciar el segundo lugar porque ya se sabe automáticamente cuál es el primero, ¿cierto? Pero vamos a fingir que no sabemos cuál va a ser el primer lugar y vamos a fingir sorpresa, ¿cierto? Después de que llegamos al segundo. Entonces, el segundo lugar de este torneo en la categoría Open Español es Kill 3. Así que muchas felicidades también por haber llegado al segundo lugar del torneo, justo a punto de ganar, ¿cierto? Pero bueno, casi, faltó un poquito. Así que ahora, Muy fingiendo buen sorpresa, desempeño el ¿cierto? de Kill 3, eso sí, a lo largo del Sí. torneo. Fingiendo sorpresa, vamos entonces con el primer lugar de este torneo. Y el primer lugar del torneo Dogos en la categoría Open en español es Usma DG. Muchas felicidades al equipo, aplausos virtuales y Aplausos silenciados. virtuales para Usma. Sí. Felicidades. Muchas felicidades. Gracias, estoy muy feliz. Vamos a contactar a los equipos por interno para ver el tema de los premios. Para juez lamentablemente no tenemos porque somos tacaños. Así que eso es No, solamente porque la esto es un mención torneo a honrosa. beneficio y se pusieron las organizaciones con premios para los oradores, así que lo sentimos por eso. De todas maneras, creo que los jueces quieren agregar algo adicional a este torneo, algún comentario general de lo que fue el desempeño de los equipos. Os dejo la palabra. Hola, sí, Diego, si quieres empezar. Ya, yo voy primero. No más que nada destacar una cosa bien chiquitita dentro del debate, así como ganador, o sea, el debate final, que a pesar de que Luis haya tenido un buen desempeño durante todo el torneo como mejor orador, Génesis hizo muy buen trabajo como látigo de oposición en el debate final y eso fue una gran consideración, así que también darle más reconocimiento a Génesis, que también hizo un muy buen trabajo, obviamente al nivel de Luis y es un muy gran equipo. Sigan así, sigan aprendiendo y sigan haciendo debate. Muchas gracias. Perfecto. ¿Yamna? Sí, quería decir que en sí, en este debate hubieron demasiadas ideas muy buenas. De hecho, yo como que en toda la tesis analizaba como la tesis en sí, porque nunca había sido puesta. Y tenía argumentos igual como en mente, pero no se me ocurrió ninguna de las que mencionaban porque eran demasiado muy buenas. Estuvo muy peleado. Y estuvo muy genial, así que muchas gracias. Como última acotación, me gustaría nomás felicitar a todos los equipos que llegaron hasta la final, felicitar en este caso a la organización, porque más que nada, como todos saben, esto no es por nosotros, sino en este caso por una buena causa, para apoyar a la Fundación de Dogos, en este caso. Así que, nada, felicidades a todos los equipos y no se desanimen, recuerden que pueden participar en muchos más torneos para mejorar y por lo mismo también les recomendamos que puedan participar en los torneos que vienen el siguiente fin de semana. En este caso, uno muy bueno que va a ser el set 5, les recomiendo a todos que vayan, va a estar genial, las inscripciones se van a cerrar en unas horas. Y nada, simplemente para que sepan que realmente una final no define como que si tú eres el mejor o no, tú demostraste ya hasta este momento que llegaste por algo, así que tienen que recordar que el debate a fin de cuentas es algo subjetivo y que todos merecen felicidades, felicitaciones y eso, simplemente disfruten de haber llegado tan lejos. Gracias. Muchas gracias, Diego, Yamna y Steven, entonces, por esos comentarios generales. Con esto, entonces, damos por finalizada lo que es la premiación la premiación en realidad, la entrega de resultados del torneo Dogos. Si alguna persona de los quienes debatieron desean saber algún feedback más personal o más particular, jueces me dijeron que iban a compartir su contacto para que ustedes le escriban en caso de que quieran saber más información o más consejos respecto a cómo lo hicieron hoy. Y pues nada, no sé si Cucho quieres agregar algo adicional antes de que nos vayamos. Vicente quiere decir algo. Adelante. Vicente, adelante. Sí, gracias. Bueno, quisiera agradecer por la instancia. La verdad es que creo que es el primer torneo que me entero que la ayuda va directamente como algo que no sea como el hecho de debatir y saber quién gana el torneo. Y como que eso es muy rescatable y
Y nada, cuenten con mi ayuda para cualquier iniciativa de este tipo, porque creo que es una buena forma de canalizar toda esta motivación que hay, no solo nacional, sino que internacional, por juntarnos y debatir por muy buenas causas. En este caso, para una fundación animal, creo, o sea, se me ocurren demasiados otros espacios sociales en los cuales también se puede hacer este tipo de instancia y que sean un aporte finalmente. Así que gracias por eso nuevamente y como les digo, cuenten con mi ayuda si es que hay algún otro tipo de instancia de este tipo. Eso. Y ahora sí, también muchas gracias a todos ustedes por estar dispuestos a participar de esta instancia, por la motivación que hubo al saber sobre todo que este torneo era de beneficencia. Así que eso, estamos como muy orgullosas por parte del equipo que somos en verdad todas o casi todas mujeres. Así que muchas gracias en verdad por haber permitido que el debate se desarrollara de súper buena manera. Eso, que estén muy bien, chiques. Nos vemos más adelante. Gracias por haber participado. Estamos en contacto.